Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Jeremías por Francisco Arita en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. Jeremías les dice que padecerán hambre y cuchillo, persecuciones destructoras e invasiones imperiales. Pero sus nuevos profetas les dicen: no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Espérenme tantito. Estaban en medio de una sequía y sus propias iniquidades idólatras las trajeron. Saben perfectamente que su diosa Astarot no les está cumpliendo su promesa de fertilidad, y cabe mencionar que no les había cumplido ni les cumplirá nada, pues es un ídolo mudo que no tiene poder alguno. Vean cómo, aún experimentando en carne propia la sequía extrema de este tiempo, no se volvieron a Dios. Que eso no se vea entre nosotros. Hay lecciones en Israel que nos enseñan qué sucede por tener estas actitudes. Se atrevieron a decir que pese a lo que el mismo Dios dijo, ellos se engañaban profetizándose paz a ellos mismos. La respuesta de Dios, por supuesto, llegó más rápido que la bala de un francotirador. Jeremías 14:14. Díjome entonces Jehová: falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Falsos competidores. Díjome entonces Jehová: falso profetizan los profetas en mi nombre. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Se me hace que sabrás perfectamente de quién hablaré en unos momentos más. Tal vez conozcas la historia, aunque en realidad quiero contar el suceso sin decir quién fue el que hizo este tan escandaloso acontecimiento que voy a contar. Hace varios años, un político mexicano quiso hacerse publicidad participando en un maratón internacional. Arrancó como todos en la línea de salida, pero en algún momento, según él, cuando nadie lo vio, se subió a un carro y ya cerca de la línea de meta se bajó y simuló llegar corriendo, fresco como una lechuga. Los periódicos publicaron su foto en la línea de meta, llegando él con brazos levantados y rostro de victoria. Desafortunadamente para él y afortunadamente para nosotros, su marrullería fue captada en video y lo demás pertenece al basurero de la historia, como ustedes podrán inferir. Así como este personaje, se han levantado falsos a lo largo de la historia para hacer parecer cosas que no son y obtener algún beneficio. Sucedió algo por el estilo con el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. A pesar de que lo querían ignorar, este profeta estaba dando de qué hablar y haciéndoles remorder su conciencia. Judá no soportaba mucho la incapacidad de Jeremías de quedarse callado y ya estaban ideando maquinaciones para contrarrestar los dichos de Dios por boca del profeta. No solo era el recurrente llamado al arrepentimiento que Jeremías pregonaba, sino que Dios estaba manifestando por medio de una sequía su castigo para que dieran su brazo a torcer y clamaran por misericordia. Veamos cómo describe Jeremías este acontecimiento. Jeremías capítulo 14, versículos 1 al 6. Palabra de Jehová que fue dada a Jeremías con motivo de la sequía. Enlutóse Judá, y sus puertas se despoblaron. Oscureciéronse en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Y los principales de ellos enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas, y no hallaron agua. Volviéronse con sus vasos vacíos, se avergonzaron, confundiéronse y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra a causa de no llover en el país. Confusos los labradores cubrieron sus cabezas, y aun las ciervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. ¡Qué terrible! Y los asnos monteses se ponían en los altos, aspiraban el viento como los chacales, sus ojos se ofuscaron, porque no había hierba. Era un caos total, y nada ni nadie se estaba escapando de esta calamidad. Los animales mismos estaban ofuscados por no encontrar alimento ni agua para satisfacer su necesidad más básica. Las mismas crías eran abandonadas a su suerte. Lo más sorprendente es que solo una persona fue capaz de voltear al cielo y clamar misericordia. Ojalá hoy hubieran sido más, al menos alguien más. Tú sabes quién fue, ¿no es verdad? Jeremías y nadie más.
Jeremías capítulo 14, versículo 7. Si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, haz por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti pecamos. Es increíble que con todo ese sufrimiento, ni siquiera algún niño o un venerable y sabio anciano levantara su voz y clamaran al Dios del cielo por ayuda. Nadie se dignó a hablar. Nadie. Cuando la dureza de corazón se manifiesta en alguno, así se comporta. No busca ayuda, ni le importa lo que pase. Podrá provocar daño en los suyos más cercanos y no le interesa. Hay casos de personas que se han enojado tercamente con otros y aún en su lecho de muerte sus deseos están en no querer saber nada de ellos y de manera inmisericordia niegan el perdón. Y eso que están dando su último suspiro. Así eran estos israelitas. Sabían que esa sequía era su culpa. Se estaban enterando, o mejor dicho, bien que lo sabían, que es peligroso enojar al Altísimo en la soledad, y aún así a propósito lo hacían enojar, y no les importaba en lo absoluto las consecuencias que llevaban por ello. Por cierto, ¿qué consecuencias acarrearon? Veamos el capítulo 14, los versículos 10 al 12. Así ha dicho Jehová a este pueblo, así amaron moverse, ni detuvieron sus pies. Por tanto, Jehová no los tiene en voluntad. Acordaráse ahora de la maldad de ellos y visitará sus pecados. Y díjome Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunaren, yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Antes los consumiré con cuchillo y con hambre y con pestilencia. Todo esto ya lo hemos escuchado en capítulos anteriores. De hecho, por años los de Judá lo escucharon a Jeremías, quien no cesaba de exhortarlos. Ya sonaba en sus cabezas como un disco rayado y no había manera de callarlo. ¡Qué gran testimonio del profeta! Si crees que son pocos los que se deciden llevar esta palabra a los perdidos, ve a Jeremías, un solitario profeta que en su tiempo nadie se volvió a Dios durante sus 40 o 50 años de ministerio. Como dije anteriormente, los israelitas idearon una manera de contrarrestar el bombardeo profético del hijo de Hilcías y se dijeron a sí mismos, levantémonos profetas que nos hablen bonito y que justifiquen nuestras iniquidades. Eso fue exactamente lo que sucedió. Se levantaron falsos profetas, compitiendo arteramente contra Jeremías, y como la contrallave de un luchador, animaban al pueblo a seguir en sus abominaciones, diciendo con cosas halagüeñas que en sus vidas todo iba bien. Jeremías 14:13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. A ver, Jeremías les dice que padecerán hambre y cuchillo, persecuciones destructoras e invasiones imperiales, pero sus nuevos profetas les dicen, no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Espérenme tantito, estaban en medio de una sequía y sus propias iniquidades idólatras las trajeron. Saben perfectamente que su diosa Astarot no les está cumpliendo su promesa de fertilidad y cabe mencionar que no les había cumplido ni les cumplirá nada, pues es un ídolo mudo que no tiene poder alguno. Vean cómo, aún experimentando en carne propia la sequía extrema de este tiempo, no se volvieron a Dios. Que eso no se vea entre nosotros. Hay lecciones en Israel que nos enseñan qué sucede por tener estas actitudes. Se atrevieron a decir que pese a lo que el mismo Dios dijo, ellos se engañaban profetizándose paz a ellos mismos. La respuesta de Dios, por supuesto, llegó más rápido que la bala de un francotirador. Jeremías 14:14. Díjome entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Dios los descubre y los exhibe. Son falsos, y lo que profetizan es falso. Dicen cosas halagüeñas, pero son mentiras, vanidad, engaño y adivinación. Me es curioso cómo iglesias donde se predica la verdad, aun cuando duela por exhibir al pecado, tengan muy pocas personas, y en iglesias donde se hablan mentiras y muchas veces muy notorias y escandalosas, estén llenas de asistentes. ¿Cómo nos gusta como seres humanos vivir engañados? Mientras sobe la conciencia y publique vana liberalidad, no hay problema. Todos estarán a gusto en ese lugar. Una actitud así en Israel mereció una respuesta digna de semejante falta de respeto. Jeremías 14:15.
Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, cuchillo ni hambre no habrá en esta tierra. Con cuchillo y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o el hombre? Tú sabes quién se equivoca y quién no. Tú reconoces quién siempre está dispuesto a estar en la verdad y quién coquetea con ella y con la falsedad. Esos nuevos profetas se habían levantado para llevar discípulos tras sí. Solo querían que Israel se desenfrenara más en su idolatría nefasta y que nadie los cuestionara. Pero siempre estuvo Jeremías, hablando y exhortando a acercarse a Dios. El día de hoy son pocos los que predican y pocos los que le buscan. Tal vez muchos de los que te rodean jamás querrán saber de él, y eso de veras lo entiendo. Pero también sé que quien fue alcanzado por Cristo sabe que no vale la pena apelar a mentiras para vivir sin remordimiento de conciencia por hacer lo que a Dios desagrada. La característica de los falsos invariablemente se muestra cuando dicen cosas contrarias a Dios, y muchas de ellas no son necesariamente fáciles de identificar. Vean lo que Dios dice, Jeremías 14:16. Y el pueblo a quien profetizan, echado será en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre, ellos y sus mujeres y sus hijos y sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Pero el falso dirá, eso no es cierto, hay cosas que no nos aplican, hay situaciones que mejor es tomar un momento y un lugar para pedirle perdón a nuestro Dios independientemente de lo que alguno pueda decir. No se trata de lo que dicen los hombres, si lo dice fulano o sultano, ok, pero ¿qué es lo que dice Dios? Ahora que puedes, búscalo en su palabra, pues llegará un tiempo en que habrá comezón de oír y no habrá quien predique. Mejor es ahora, cuando, al menos en nuestro país, todavía existe libertad de tener en nuestras manos esta hermosa Biblia, y tal vez esa condición no permanezca por mucho tiempo. Esos falsos salieron para sobar la conciencia de Israel. Dios no los hizo prosperar, y Jeremías de todos modos siguió hablando hasta el último día que estuvo en esta tierra. Lo falso y los falsos no prosperarán, y en algún momento Dios hará lo que tiene determinado. Que Dios te bendiga. Amén. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.